direccional en un punto es igual a la derivada primera de x en el punto AB por el coseno de A más la derivada primera de y valorada en el punto AB por el seno de x. A mí me van a dar como dato una función, un punto y un ángulo. O en vez del punto me pueden dar dos vectores y yo saco el punto. Lo que vamos a hacer primero, vamos a acomodar esta función. Teníamos 4x al cuadrado sobre el argumento raíz cúbica de y. En vez de poner la raíz cúbica, vamos a poner, lo vamos a expresar en potencia, la 1/3. Tenemos el logaritmo de una división, lo podemos expresar por la propiedad del logaritmo, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Después podemos volver a poder aplicar otra propiedad, esto que está al cuadrado pasa adelante como producto. Acá. Acá tenemos una multiplicación. De la multiplicación del 4 por x al cuadrado, acá podemos hacer 4 más 2 por el logaritmo de x menos 1/3 logaritmo de y. Este 1/3 como potencia lo pasamos como producto. Profe, la propiedad del logaritmo no sería 2 por logaritmo de 4x. No, porque acá tenés una multiplicación. Primero hacer la multiplicación de la suma. La que es x al cuadrado o y al cuadrado, ahí ya te quedó un logaritmo de algo, ese exponente lo pasas para adelante. Acabo de tener una multiplicación. Sí, sí, ahí me di cuenta. Gracias. Bueno, una vez que acomodamos la función, pasamos las raíces como potencia, aplicamos las propiedades del logaritmo, la dejamos acomodada la función. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener que calcular las derivadas parciales. Calculen la derivada parcial en x y la derivada parcial en y. ¿Puedes subir, profe, un segundito para ver el punto? Porque no lo copié. ¿Sí? Pero el punto en el que nos tenemos que basar. Ahí está.
Bueno, acomodamos la función. Traten de sacar la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Yo me quedo en silencio a ver si le sale la derivada primero y la derivada en x y en y. Profe, ¿Sí? ¿podría ¿Salió? pasarnos ese Word? Yo lo pasé. ¿Sí? Gracias. Pensaba que me habías dicho que ahí habías hecho la derivada. Además, Además, lo dejo un ratito más para que, por las dudas. Profe, Sí. Si yo derivo con respecto a x, logaritmo de 4, todo lo que no sea x es constante. Logaritmo de 4, 0. Acá tenemos 2 por el logaritmo de x, constante por una variable. La constante me queda 2, el logaritmo 1 sobre x. Acá, 1/3 logaritmo de y, todo es constante, no tengo ninguna x. Derivada de la constante, 0. La derivada de x es 2 sobre x. A ver, fíjense si le sale la de y. ¿Entendieron o no? sí, profe. ¿Puede repetir, profe? Todo lo que sea x va a ser variable, lo que no es x es constante. Entonces, logaritmo de 4 es constante, derivada de la constante, 0. Acá que tengo, constante por una variable que está la x. La constante me queda, derivada del logaritmo, que lo que es 1 sobre x. En 1/3 logaritmo de y no tengo ninguna x, yo estoy derivando con respecto a x, entonces todo esto es constante, derivada de la constante, 0. Listo, gracias. ¿Y por qué dice igual a 2x? Ah, el resultado. 2 por Listo. 1, 2 sobre x. Sí, sí, sí. Profe,
¿De qué manera reemplazamos la fórmula con los valores que tenemos de resultados de derivadas parciales? Vos la reemplazás en el punto. Cuando x2 vale 2, y vale 1. Esto acá que me decís es la b. Claro, o Bueno, sea, hicimos evalúo la en derivada x. parcial, Ahora vamos a hacer la sí, derivada en y. tal cual. La derivada en y, que lo que es, acá derivada de la constante 0, derivada de la constante 0. Lo que no es y es constante, entonces acá es 0, 0, acá voy a tener menos 1/3 por 1 sobre y. Entonces ahora vamos a hallar el valor del vector gradiente, el valor del vector gradiente en el punto que me dan como dato, en el punto 2, 1. ¿Qué significa? Para hallar el valor gradiente en el punto 2, 1, reemplazamos el punto 2, 1 en las derivadas parciales. X vale 2, y vale 1. Mi derivada parcial en x me daba 2 sobre x. 2 dividido 2, 1. Acá teníamos menos 1/3 y. Dijimos que y vale 1. Por lo tanto, 3 por 1, 3. Me va a quedar menos 1. Y acá ya lo tengo evaluado en el punto de las derivadas parciales y esto se llama vector gradiente. Una vez que yo ya tengo el vector gradiente, reemplazo la fórmula. A ver, traten de reemplazar en la fórmula. Profe, Y, en la fórmula donde tenemos que poner A y B, ahí ponemos lo que nos dio en el vector gradiente. claro, ponen el 1 y el menos 1/3. Listo, gracias. Profe, Sí. una consulta. ¿Usted este sábado puede ser que vaya a dar una clase de consulta? Porque Sí, me ¿a qué hora quedaron tiempo lo hacemos? de continuidad, disculpe. A la mañana. Así nos queda todo. Ah, perfecto. Así nos queda el sábado libre todo. ¿A qué hora hacemos el sábado? ¿Tipo 10, profe? Bueno, ¿les parece a todos tipo 10? Sí, Perfecto. por mí sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Qué tema, profe? Vamos a ver los ejercicios de dominio que querían ver, eso que el profe subió en la guía. Ah, dale. Profe, ¿y también podríamos ver alguno de continuidad? Si llegamos, sí. Ok, gracias. Profe, ¿qué significa ese triangulito hacia abajo y Vector ese? gradiente. El triangulito para abajo de F es el vector gradiente. Las derivadas parciales evaluadas en un punto. Entonces acá, la derivada parcial en X, evaluada en el punto, me dio 1, por el coseno de 225, más la derivada parcial en Y, me dio menos 1/3, por el seno de 225. Fíjense acá el resultado de los signos, chicos, por las dudas. Profe, ¿por qué 225? Porque lo dio como dato el ángulo. Ah, bien. ¿Y el punto también lo da como El dato? punto también te lo da como dato. Te da el punto y el ángulo. Si te da el punto y el ángulo, aplicas esta fórmula. Ah, ok.
Revisen por la duda el resultado. Profe, Sí, ¿y ese resultado sería la derivada direccional de la función que nos dio? sí, Ok, es la parte gracias. analítica. No entendí, profe. ¿Por qué 0,47 positivo? No, eso es lo que le quería preguntar, si acá da positivo o negativo. No, no. Da. Da Perdón, negativo. no calculé, pero no había entendido por qué da positivo. No, por eso da negativo, revisen Da bien el negativo. resultado. Da negativo, ¿no? Me parecía que no me concordaba. No, por eso lo he hecho de mirarlo, por eso le dije control el resultado, que ahí no, algo no me cerraba. Bueno, algo menos. Ustedes corríjanlo ahí en el Word que le subí, chicos, el menos ese. Esta es la parte analítica. Ahora, para la parte gráfica, lo primero que tenemos que vamos a marcar un eje cartesiano. Y nos vamos a ubicar en el punto. Marcamos en el punto que nos dan como dato, el punto 2, 1. Cuando X vale 2, Y vale 1. Una vez que marcamos el punto, vamos a marcar una línea de puntos paralela al eje X en ese punto. Me ubico en el punto, marco la línea de puntos paralela al eje X. Me ubico en el punto, me muevo el vector gradiente, que era... ¿Cuánto me daba el vector gradiente? 1 y menos un tercio. Menos un tercio raíz 2 y menos un tercio. 1 y menos un tercio. Entonces, me ubico en el punto. Marco la recta paralela, una línea de puntos, paralela al eje X. Me muevo el vector gradiente en X1 y menos un tercio. En X1 y menos un tercio. ¿Sí? En X1 y menos un tercio. Desde el principio... ¿Por qué tiene la flecha, perdón, el profe al revés? ¿Cómo? Puede ser que las flechas estén al revés, que sería 1 hacia la derecha y menos un tercio hacia abajo. Sí, bueno, pero vendría a ser, aquí acá, esto, acá vendría a ser X y acá un tercio para abajo. No lo pensé como poniéndolo la flecha de... Pero cámbiala si querés. Está bien, no hay drama, no hay drama. Entonces, del principio hasta el final, yo marco el vector. Me ubico en el punto, marco la línea de punto, me muevo el gradiente. 1 a la derecha, menos un tercio para abajo. Entre el principio y el final del camino, marco el vector. Ahora, lo primero que tengo que marcar van a ser las diagonales de ese punto. De ese vector vamos a marcar las diagonales.
Marcamos las diagonales. Ahora lo primero que vamos a marcar va a ser el ángulo máximo. Bueno, podemos calcular el ángulo, cualquier cosa. El ángulo, acá nosotros que tenemos acá, se nos formó un triángulo rectángulo. Profe, perdón, para Sí. marcar las diagonales, ¿las calculamos? No, la marcan a 90 grados. La marcan nomás con la recta tomando la 90 dirección del grados. vector, O sea, ¿verdad? acá medio que no está 90, pero bueno, calcule la supuestamente 90 grados. Profe, Sí, digamos, con el vector, con la dirección del vector, yo trazo la normal, digamos, con eso trazo el eje cartesiano ese, digamos, con la pendiente del vector. sí. Vamos a calcular este ángulo. Y acá se nos forma un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que la tangente a que lo que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto menos un tercio, el cateto adyacente 1. Esto me queda menos un tercio. El ángulo, que es lo que viene a ser el arco tangente de menos un tercio. Se aplica en shift tangente y después aprieta en el grado, minutos y segundos, le va a dar menos 18,26. ¿Está bien que me dé menos 18,26? Y sí, porque no ves que lo tenemos para abajo el angulito. ¿Se dan cuenta? Fíjense en si le sale esto. ¿Tienen calculadora a mano? Sí, profe. Sí, a mí me sale como menos 18,43, pero... Bueno, miren. Ah, ok. Profe, Sí, disculpe, ¿ahí qué sería? ¿C por O y C por A? ¿O es el ángulo? cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ah, listo. A vos te di 18,43, pero ahora apretá grados, minutos y segundos. Sí, da lo mismo, profe. 18,26. Ah, ahí está. Está 18,43 y después aprieta la tecla esa de grados, minutos y segundos. El cateto opuesto, acá que tenés un tercio, el cateto adyacente 1. Profe, Sí, ese ángulo sería desde la línea punteada a la el diagonal, vector, acá. al vector, claro. Gracias. Una vez que calculamos el ángulo, vamos a calcular, ¿sí?, el tita máximo. El ángulo máximo. El ángulo máximo lo calculamos siempre. Siempre vamos a ir contrario de las agujas del reloj. Y lo marcamos desde la recta paralela del eje de las X hasta el vector. Y ahí vamos a tener el ángulo máximo. Profe, ¿puede repetir esa parte? Una vez que vos calculaste el ángulo este acá, con el cateto opuesto y el cateto adyacente, el del triángulo, que va desde la línea de punto hasta el vector,
vamos a calcular el ángulo máximo. O sea que en cada extremo de la diagonal vamos a tener un máximo, un mínimo y los ángulos nulos. Para calcular todos los ángulos vamos a ir en contrario de las agujas del reloj. El primero que vamos a marcar va a ser el máximo, que va desde la línea de puntos hasta el vector. Acá vamos a tener el máximo. ¿Cuánto vale el máximo? 360 menos. Menos el ángulo grado. que habíamos calculado. Exacto. Bien. Si en este extremo tenemos el máximo, al frente opuesto en 180 grados vamos a tener el mínimo. ¿De dónde marcamos el mínimo? Desde la recta paralela hasta la diagonal. ¿Sí? Acá tengo el máximo, acá tengo el mínimo. ¿Cuánto va a valer el mínimo? Díganme ustedes cuánto vale. Los 180 menos el ángulo otra vez. Ahí está, acá podemos calcular los 180 menos el ángulo. No siempre lo mismo, según los cuadrantes ustedes van a ir buscando, según los cuadrantes, el cálculo del ángulo. Eso le quería preguntar, profe. ¿Qué hacemos si el ángulo está en el cuadrante 1? Y ahí, bueno, y también va a ser lo mismo. Sí, bueno, El pero ¿cómo máximo te va a coincidir con qué? con el ángulo en sí? Con el ángulo. Justo en Y esa el- línea ahí va a estar el máximo. Al frente va a estar el mínimo. Y los otros van a hacerlo. Por eso les digo, no siempre van a dar de la misma forma. El vector te puede dar en cualquier cuadrante. Entonces, después para calcular el máximo, el cálculo numérico del máximo, del mínimo, de los nulos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir jugando con los cuadrantes y restando, sumando, lo que sea. Pero siempre vamos a marcar. Una vez que calculamos el ángulo, marcamos el máximo desde la línea de punto hasta el vector. Al frente vamos a tener el mínimo. Desde la línea de punto hasta esa diagonal. Los otros dos van a ser los ángulos nulos. Acá el máximo lo podían calcular 180 grados menos ese ángulo, o el máximo, bueno, de cualquier otra forma que vayan jugando con los cuadrantes. No siempre la misma fórmula. Ahora calculamos los nulos. Los nulos, ¿sí? Desde la recta paralela hasta la otra diagonal. Tiene que ser acá. Y de la recta paralela hasta la otra diagonal vamos a tener el otro nulo. Un nulo me va a valer 90 y el otro nulo va a valer 270. Profe, ¿por qué son ángulos nulos? ¿Por qué son ángulos nulos? A ver, ¿vieron el teórico? No. No, todavía no. Capaz lo veamos mañana. Tenemos a la mañana. Sí. A ver, ¿nadie cursó la materia ya? Yo no, profe. No, profe, es la primera vez. Profe, Sí. voy siguiendo con el Word y no entiendo algo del θ nulo 1. O sea, en el Word dice que el θ nulo 1 es el ángulo máximo menos 90 grados.
pero después no sé por qué dice que el ángulo nulo 1 es 90 grados menos θ. A ver, para ahí me fijo. A lo mejor que algo mal tipeado, lo estoy mal. La derivada direccional en un punto, en una dirección de crecimiento, es nula, por eso le buscamos el ángulo nulo. De igualar a 0 la derivada direccional. Pero no les quiero hacer tanto lío, a ver qué les da el profe el teórico. En un punto, en una dirección de crecimiento nulo, es nula. Resultaría de igualar a 0 la derivada direccional, se obtiene la ecuación que cumplirá todas las unidades de crecimiento nulo. Cuando lo igualamos a 0, en ese lugar el crecimiento va a ser nulo. A ver, quería vértelo. Me estoy siguiendo el Word. Vamos a ver cuánto daban. Falta un gráfico para ver qué acá están los nulos. Profe, Calculamos los nulos. Los nulos se encuentran en la otra diagonal. En esta. Acá y acá. Quiero controlar esto. El nulo 1 y el nulo 2. Eso es lo que digo, lo que está ahí abajo en el cálculo. Bueno, pero el cálculo lo puedes hacer de cualquier forma. A ver cuánto te da. En uno va a ser 90 grados menos el ángulo. En uno te da O sea, sí, 71. eso sí. Sí, pero lo que no entiendo es que, ¿por ¿El qué? otro cuánto da? Lo tenés al frente, una diferencia de 180. A este le suma 180. O de la forma que lo veas, o ¿qué le sacaste? No, yo no había entendido por qué decía que el ángulo nulo 1 era igual al ángulo máximo menos 90 grados. ¿Por Sería qué este de decía acá. eso? No me doy cuenta, profe, perdón. Para. Igual ahí lo entendí cuando usted explicó lo de que se encuentran sobre la diagonal Para vos acá lo entre. tenés acá. Nosotros tenemos una diagonal. Marcamos un punto. Marcamos la recta paralela. Corremos 1, bajamos 1, nos movemos el vector gradiente. ¿Sí? Ahí nosotros marcamos el vector. Una vez que marcamos el vector, desde ese vector vamos a marcar las diagonales. Supuestamente acá cortarían acá en 90 grados. Marcamos las diagonales. Ahora vamos a calcular el máximo. El máximo siempre empezamos a... Bueno, calculamos el ángulo este, ¿sí? Con el cateto opuesto. Acá tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Ese ángulo sería θ. Sí, quita lo que quiera. El nombre que le quieras dar. Yo ahora tengo que calcular el máximo. Desde la recta paralela hasta la diagonal donde tiene el vector va a estar el máximo. Si yo acá tengo el máximo, al frente a 180 grados voy a tener el mínimo. En las otras diagonales voy a tener el nulo 1 y el nulo 2.
No es que tiene que estar sí o sí el nulo 1 del lado de arriba y el nulo 2 del lado de abajo, No, 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 ¿verdad? no, no, vos marcas el máximo. Del máximo marcamos el mínimo. Al frente, a 180 grados, en el lado opuesto. Y después vamos a marcar los nulos. Acá tenemos uno, que cómo lo podemos calcular, 90 grados y le sacamos este pedacito. Y ahí me queda el nulo 1. Si quiero sacar el nulo 2, ¿qué es lo que vendría a ser? Hasta acá. Lo calculan de cualquier forma. Lo importante es que sepan en qué extremo de la diagonal está cada uno. ¿Por qué decías si yo al máximo? Profe, Sí, ahí en el nulo uno dice que es el máximo menos 90, pero no sería el mínimo menos 90, el nulo uno, y el el nulo nulo 2. 1, mire, yo lo calcularía, esperen, yo lo calcularía, sería el nulo 1, ¿cómo lo puedo calcular? Yo sé que de acá a acá tengo 90 grados, al menos lo que estoy mirando ahora. Si a 90 grados le corto esta parte, le saco esta parte, me queda esa parte en naranja. De la parte que ustedes lo vean, ¿me Pero ese no entienden? ese ángulo de 90 grados, sí, profe, está bien, no está mal. Pero lo que yo le digo que en el El Word otro. Y bueno, a ver, lo dice que el calculo, ángulo lo máximo. fijemos de cualquier forma. Vos tenés que manejar acá. Si yo tengo de acá a acá, míralo de otra forma. Para que, yo de acá a acá tengo 180, ¿sí? Más 90 grados, tengo 270. O sea, 270 le quito este pedazo, me va a quedar. Le quito el ángulo, también me queda. Si lo ves ahí de otra forma. Pero lo pueden ir viendo de cualquier parte del cuadrante. Yo tengo que marcar todo esto. ¿Sí? El ángulo nulo 2 siempre va a ser el ángulo nulo 1 más A 180 180. grados. El nulo 1 más 180. Porque de acá a acá, vos fíjate que tenés 180 grados. Pero ahí cada uno va jugando con los cuadrantes, ¿sí? Uno lo puede ver de una forma, otro lo puede ver de otra. Lo importante es que todos puedan marcar el máximo, el mínimo y los nulos. Y después vamos jugando con los cuadrantes, vamos tapando, vamos sumando, ¿sí? Acá yo puse que el máximo menos 180 también me da el nulo. Que le den estos Eso le iba a resultados, decir, chicos, de profe, la parte fíjese que la forma que ustedes se fijen cuánto les da. Profe, yo ahí el ángulo hice nulo, el ángulo nulo 2, hice el ángulo máximo menos 90 y ahí me dio 251. claro, porque el ángulo máximo menos 180 es el mínimo. Bueno, si Lo notó de arriba. acá, hacia este, a 171 yo le sumo 180, ¿cuánto les da? El nulo 2. En 1, 2 también. Por eso les digo, de cualquier forma, de la forma que se
A lo que vamos, profe, creo es que, o sea, sabemos cómo sacarlo, pero ahí en el ángulo nulo 2 hay un error de tipeo capaz, porque sería ángulo Para el máximo nulo, menos el 90, máximo, acá porque si lo dice, haces menos 90 ahí sí te da 251. bueno, corríjanlo ustedes ahí también, ¿no? Y lo mismo con el nulo 1, profe. El nulo 1, Sería 90 menos menos el ángulo, yo 270, lo hice. quizá. O si no, más 90, profe, o no. No, Claro, porque más si hace 90. 90 menos el ángulo, no, sería 180 menos el ángulo. No, está bien, 90 menos el ángulo te da este pedazo, está bien. Sí, profe, 90 menos 18,43 te da Se te da 71. Bueno, borren el primero y acá arreglenlo y pongan 90 ahí directamente. Ahora puede ser que en vez de me dan el punto y en vez de un ángulo me dan un vector. ¿Sí? Lo vamos a calcular analíticamente. Vamos a acomodar la función, vamos a hacer la derivada en x y la derivada en y la vamos a evaluar en el punto. Esa parte igual, esa parte vayan haciéndola ustedes. ¿No hacemos la parte de vector gradiente? Sí, porque es cuando vos la evalúas en el punto. Acomodamos la función, ¿sí? Acá está simple para derivar, pero si no la acomodan, esto que está como división lo ponen como producto, o sea, es lo mismo, ¿sí? Sacamos la derivada en x, la derivada en y las evaluamos en el punto. Fíjense si le da lo mismo que me dio a mí, la derivada en x, la derivada en y. Y lo evalúan en el punto, cuando x vale 2, y vale menos 2. Y ahí Profe, vamos a tener el vector gradiente. una pregunta, ahí en la derivada de x, el término is 1 sobre i, ¿no sería 0 y no sería todo eso 0 por ser una constante? No, porque vos ahí tenés constante por variable. Y cuando es así queda igual el i. Ahora, vos tenés 1 sobre x, díctame menos X cuadrado sobre i. menos x cuadrado sobre y. Este es tu z, tu f, no sé qué letra. Esto es lo mismo que decir, si yo la acomodo x a la menos 1, menos x al cuadrado por y a la menos 1. Nosotros cuando derivamos, cuando hacemos sumas algebraicas que separábamos en términos. ¿Sí? Acá tengo la variable que es x. ¿Sí? Acá yo tengo mi variable que es x. Todo lo que no sea x va a ser constante. Entonces, acá ¿qué me queda? Me queda menos x a la menos 1, a la menos 1 menos 2.
Acá yo tengo variable por constante. Todo lo que no sea X es constante. ¿Cuándo va a valer 0? Si acá vos tuviese más Y. Variable por constante, la constante me queda que sería menos Y. ¿Y qué tengo que derivar? X al cuadrado, que va a ser 2X. ¿Te queda claro ahí? No, profe, o Claro, sea, ahí sería menos y a la menos 1. A la menos 1 acá me lo comí, si lo tenía ahí arriba, sí, está bien. Claro. O sea que cuando está No, multiplicando queda igual, porque se hace variable por constante. claro, Pero cuando cuando está está sumando o multiplicando, restando, ahí sí variable es por 0. constante, derivo la variable. Con todo lo que traiga la variable. Perdón, profe, ¿estás calculando derivada parcial de X? Sí. No, esta sería, perdón. Esta sería X. Y esta vendría a ser la derivada parcial de X. Porque otro era la función acomodada. Bien. Derivamos con respecto a ni. Deriva de la constante 0. Acá, ¿qué me va a quedar? Acá que tengo constante por variable. Menos X al cuadrado me queda y me va a quedar menos Y a la menos 2. Y acá este menos por menos se me hace más. ¿Les quedó lo mismo o no? Sí. Sí. Bueno, ahora para buscar el vector gradiente, yo voy a reemplazar el punto en cada derivada, en las derivadas parciales. Cuando X vale 2, Y vale menos 2. Calculen el vector gradiente a ver cuánto les da. Profe, ¿por qué da y a la menos 2? Ahí te explico. Vos tenés tu función z que era igual a... No. Uno sobre X menos X al cuadrado sobre Y. Esto es lo mismo que decir z es igual a que a X a la menos 1 menos X al cuadrado por Y a la menos 1. Yo voy a derivar ahora con respecto en Y. Todo lo que sea Y es variable, lo que no sea Y es constante. ¿Dónde tengo Y? Tengo acá. ¿Sí? Tengo una suma algebraica, por lo tanto vamos a separar en términos para poder derivar. Todo lo que no sea Y es constante, entonces X a la menos 1 es constante. Derivada de la constante, 0. 0. Acá tengo variable que es la Y a la menos 1, por menos X al cuadrado. El menos X al cuadrado tengo constante por variable. La constante me queda, el menos X al cuadrado me queda. ¿Y yo qué tengo que derivar? Tengo que derivar la variable. Este menos 1, que está como exponente, baja como producto. Menos 1 por Y
a la menos 1, menos 1. Y eso me queda menos 2. Ah, sí, está bien, gracias. Entonces acá me queda menos por menos, más. Me queda x al cuadrado y a la menos 2. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Sí. si x al Siempre doy cuadrado, derivadas parciales antes y después todas las sucesivas. Y ayer un profe de un teórico me dijo, ¿por qué no le das eso? Yo digo, porque primero tienen que saber derivar bien para poder entenderlo más fácil a esto. Bueno, tienen que lo de hacer. Sí, te escucho. cuando x al cuadrado está multiplicado por la variable, ahí no pasa como cero, digamos. Vos acá tenés una multiplicación y acá vos tenés constante por variable. Si está multiplicando, hacemos constante por variable. Habían pasado los otros días la tabla. En el grupo la tabla de derivadas. A ver, fíjense si alguien la encuentra y vuelve a pasar la tabla de derivadas. Profe, Ahí le pasaron las tablas de derivadas. Que vendría a ser el 3a en la tabla. C por U, me queda C por la derivada de U. Vendría a ser en la tabla el 3a. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a reemplazar cuando x vale 2 y vale menos 2 en las derivadas parciales y sacamos el vector gradiente. A ver, fíjense si les queda, no, a ver si les queda 7 cuartos y 1. En las derivadas parciales reemplazan el 2 y el menos 2.
¿Pudieron reemplazar ahí o no? Sí, profe, me queda igual. Le queda igual, le queda 7/4 y 1. Profe, a mí Sí, me quedó menos sí. 1, Y vamos a ver por qué. porque No, vos pero tenés... pone paréntesis. Pone paréntesis en el i, te Acá, da Ah, eso queda 1, digamos. sí, queda claro, O uno sea, queda positivo. 1/4. Ah, bien, Sí. listo. Gracias. claro, potencia par, el resultado es positivo. Profe, no es 9/4, perdón, el X. No, 7/4 y está bien. Ahí lo revisamos. Acá sería menos 2 a la menos 2. Sería menos 2. Esto acá me queda Positivo. 1/4 positivo. déjame ver acá esto. No te da un cuarto positivo porque no tenés paréntesis. No No está sé el por qué. paréntesis ahí. No tenés paréntesis. Está bien 7/4. Acá no hay paréntesis. Está fuera de la potencia el menos. No, está bien 7/4. Bueno, sacamos el vector gradiente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos un vector. A este vector lo tenemos que normalizar. ¿Cómo se normaliza un vector? Era el vector sobre el módulo del vector. El vector normalizado es el cociente del vector por el módulo del vector. Vamos a buscar el módulo del vector. El módulo del vector, ¿qué es lo que es? La raíz cuadrada del primer miembro al cuadrado más el segundo miembro al cuadrado. Esto venía por Pitágoras, por esa parte, ¿sí? Vamos a lo simple, lo que necesitamos ahora, no los quiero marear. Entonces acá, tanto la I como la J, nosotros lo queremos normalizar y luego le vamos a poner valor 1. Entonces 3 por 1, 3 al cuadrado, 9, más menos 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, 10. ¿Sí? Tanto el I al cuadrado como el J al cuadrado lo ponemos en 1 porque son vectores unitarios. Lo que nosotros queremos hacer es normalizarlo. Entonces, el módulo del vector, el primer término sobre el vector, menos el segundo término sobre el vector normalizado, que era raíz de 10. ¿Sí? Ustedes pongan a la I y a la J, lo ponen con valor 1, porque lo estamos normalizando, lo queremos llevar a valor 1. Y ahora, para buscar la derivada direccional en ese punto, tenemos que hacer el vector gradiente por el vector normalizado. El vector gradiente era 7/4, 1. El vector normalizado me daba 3 sobre raíz de 10 menos 1 sobre raíz de 10. ¿Cómo se resolvía un producto de vectores? Era la suma algebraica de los productos, el primer miembro con el primer miembro. 7/4 por 3 sobre raíz de 10 más 1 por menos 1 sobre raíz de 10. Acá hacemos acá separamos en términos 3 por 7, 21, 4 sobre raíz de 10, 4 sobre raíz de 10. Acá me queda más por menos 1 sobre raíz de 10. Tenemos todo, sacamos denominador común, 4 raíz de 10, 4 raíz de 10 dividido 4 raíz de 10, 1 por 21, 21. 4 raíz de 10 dividido raíz de 10 me queda 4 por 1, 4, 21 menos 4,
O lo dejan expresado con raíz de 10 o directamente ya lo hacen toda la calculadora. Y ponen el número con comas, es lo mismo. Profe, ¿por qué se multiplican esos dos? Porque así se resolvía cuando vos tenés vectores, resolves supuestamente, a ver, mira. Vos tenés acá una multiplicación de vectores. Un vector tiene un valor en X y un valor en Y. Por otro vector, que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Entonces, ¿cómo se resuelve? Acá vamos a poner X1 y 1, X2 y 2. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que multiplicar las X con las X y las Y con las Y, y a eso lo tengo que sumar. Es por eso que se realizaba así, ¿te acordás o no? Yo voy a Ah, multiplicar sí, sí, sí. X1 por X2 más los de y 1 por Y2. Era la suma algebraica, o sea, primero como que junta todas las X, junta todas las Y, después hacer la suma. Sí, sí, ahí me acuerdo. Bien. Entonces, esa vendría a ser la parte, ¿sí? Lo que vendría a ser la parte analítica, ¿sí? Cuando tenemos un punto y un vector, tenemos que hacer esto, o sea, la multiplicación del vector gradiente por el vector normalizado. Ahora, para hacerlo gráficamente lo hacen iguales. A ver, traten de hacerlo ustedes con los datos que tienen. Me ubico en el punto, me muevo el gradiente. Y yo después pero traten de dibujarlo ustedes. Y yo después se lo explico paso a paso. Ahí le doy un ratito para que lo vayan haciendo.
Bien. Marcamos el eje cartesiano, nos ubicamos en el punto. ¿Qué punto me decía? Ni me acuerdo. 2 menos 2. Cuando x vale 2, y vale menos 2. Cuando x es 2, y vale menos 2. Una vez que marcamos el punto, marcamos la recta paralela al eje de las x. Me ubico en el punto, me muevo el gradiente. El gradiente era 7/4 y más 1. Me va a quedar para arriba el vector. Marco el vector ahí. Me muevo 7/4 y 1 para arriba. Si no se dan cuenta, hacen 7 dividido 4 y más o menos lo calculan en el eje cartesiano, ¿sí? Del principio al final marco el vector. Una vez que marqué el vector, marco las diagonales. Una vez que marco las diagonales, bueno, puedo calcular cuánto sale el ángulo este, cuánto vale el ángulo. Sabemos que la tangente del cateto opuesto sobre el valor adyacente. Sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el ángulo es igual a la arcotangente, o sea, shift, tangente, y le va a dar el ángulo y después grados, minutos y segundos. A ver, ¿alguien calculó el ángulo o no? Sí, profe, me dio así. A ver Sí, cuánto dio el profe. ángulo. Sí, profe. Da bien el ángulo. 29,44. No, es el. No. Sí, está bien. El ángulo máximo coincide con el tita. Coincide 29,44. Entonces, para marcar el máximo, siempre contrario a las agujas del reloj me muevo. ¿De dónde me muevo? Desde el eje paralelo al eje de la. Desde la línea paralela al eje de las X hasta donde está el vector. Ahí marqué el máximo. Al frente voy a tener el mínimo a 180 grados en el lado opuesto. Los otros dos son los nulos. ¿Se entendió? Fui muy rápido. Profe, o sea que el ángulo máximo es siempre desde el eje paralelo hasta donde está hasta la diagonal donde está el vector. Claro, y no siempre te da igual. Mira, acá te dio igual a esto. Y antes nos había dado para abajo. Pero ustedes no se equivocan nunca si siempre marcan el máximo primero. Desde la recta paralela al vector. Mira acá, desde la recta paralela al vector, acá dio casi toda la vuelta. Porque el vector daba Claro, para porque abajo. el vector iba para abajo, entonces la diagonal era la otra. Claro. Pero si ustedes lo marcan así, desde la recta paralela hasta donde está el vector, no se equivocan nunca. Y ahí ya marcan todo y después jugar con los cuadrantes. Y en este caso el mínimo sería más grande que el máximo. El mínimo es más grande que el máximo, sí, porque acá tengo el máximo y acá tengo el mínimo. El mínimo va a ser el máximo más el ángulo. O el máximo más 180 grados. Según como lo ve. A ver, fíjense en si le dan lo mismo. Profe, Sí. ¿puede ser que ahí el nulo 2 sea más 180? A ver si me marqué. Está al final del todo. Ahí. Para eso de 209. No, porque lo hace desde el mínimo. Es el mínimo, no hice el nulo. Ya sé, nulo 1 más 180 está bien, pero acá está haciendo el mínimo más 90. Ah, claro. Ahí está. Por eso les digo que lo pueden ver de distintas formas, por eso en eso ya no me detengo, porque cada uno como vea los cuadrantes, y lo mismo lo va a sacar. Bien, corrijan esos errorcitos que había, que era un signo y no me acuerdo qué otra cosa.
Bueno, eso sería todo. Nos vemos el sábado a las 10. Dale, profe. Pero a mí me queda una duda. Sí, El ángulo Dale, mínimo, profe, muchas gracias. sí. el ángulo mínimo es siempre por la misma diagonal, solamente que del otro lado. Claro, en el lado opuesto, a 180 grados. Siempre está al frente. Vendría a ser en la misma línea de la diagonal al frente. Claro. Listo, gracias. Profe, yo no entendí por qué el ángulo máximo en este caso es más chico que el ángulo mínimo. ¿Por qué? Vos tenés que marcar el máximo acá, desde la línea paralela al vector. O sea, si el vector fuera por debajo... No. Ah, si el vector va por debajo de la línea paralela, tiene que dar toda la vuelta. Si no, gracias, ya entendí. Claro, porque hasta el vector, desde la línea paralela al vector, y ahí no se equivocan nunca. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, igual hoy ahí clase consulta, ¿no? Sí, A la tarde. sí, Perfecto. a las 5, creo que era a las 5, de 5 a 7. No, profe, Perfecto. muchas gracias. Nada más, gracias. Y cualquier duda que tengan, se conectan un Profe, ratito. Sí, yo no entendí cómo calcular tipo el nulo 1 y el nulo 2 en este. acá déjame, para. Vos tenés una recta paralela, después marcamos el punto. Cuando x es 2 y vale menos 2. Una vez que marcamos el punto, ¿sí? Ahí marcamos la recta paralela al eje de las x. Bueno, supuestamente el punto pasa por ahí. ¿Sí? ¿Qué me movía? 7/4 y 1 para arriba. Sí. Entonces me quedaba el vector me quedaba acá. Acá yo saco el angulito este que me daba los 29 grados, 29,44. ¿Sí? Ese ángulo que vos sacaste que te da 29 grados 44 minutos, me parece. ¿Sí? Que vendría a ser ese pedacito. Vos ahí lo que hacíamos primero, marcábamos las diagonales. Entonces, lo primero que nosotros vamos a buscar va a ser el máximo. El máximo, ¿cómo lo buscamos? Desde la recta paralela al vector. Acá teníamos el vector. Acá tengo el máximo. Si ahí tengo el máximo a 180 grados, o sea, del otro lado, ¿sí? Tengo el mínimo. Los otros van a ser los nulos. El nulo 1
acá tengo el nulo 1. Y en este tengo el nulo 2. ¿Cómo podés calcular este nulo 1? A ver, lo marquemos con azul, la linita. O con celeste. Desde la recta paralela lo marqué con negro, hasta acá. ¿Cómo lo podés calcular al nulo 1? Cada cuadrante, ¿cuánto mide? 90 grados, profe. 90. Si a 90 le sumas ese ángulo, te da toda la parte esta negra, ¿o no? Claro. ¿Ahí entendiste? Bueno, en cada cuadrante, acordate que tenés 90 grados. Cada uno de estos es 90. Y en nulo 2, ¿qué es lo que está? 180 grados. O sea, nulo Profe, 1 y para sacar 180 grados y te da el nulo 2. ¿Quién me hablaba recién? Que no escuché. yo, profe, le iba a decir lo que usted acaba de decir. Saca el nulo 1, le suma 180 y yo tengo el nulo 2. Profe, yo tengo una duda. La derivada direccional, eso que dio 1,37 o 1,34, ¿qué es y para qué sirve? ¿Para qué la calculamos? ¿Cuánto va a ser la derivada direccional según un punto y una dirección? ¿Para qué calcular la derivada? ¿Qué es lo que es? La recta Geométricamente. tangente a la Bueno, pendiente. entonces, en tal dirección, ¿cuánto va a valer esa derivada? ¿Me entendés? Así haciéndotelo tan gráfico. ¿Te acordás que la derivada, qué es lo que es? La recta, tangente, qué sé yo, ¿sí? Que pasa por un punto. Dado un punto y una dirección, ¿cuánto va a valer esa derivada? O sea, dice el valor de la derivada dado una dirección. Sería la derivada del vector, digamos, por así decirlo. Claro. ¿Cuánto es Claro. la derivada dado una dirección? Listo. Gracias, Así en profe. forma bien gráfica, bien simple. Ya el profe le va a dar toda la historia perfecta, mi vida. Pero en forma Dale, simple, o sea, la derivada direccional. ¿Cuánto vale la derivada según una dirección? Profe, Sí. ¿hay en algún lado ejercicios de derivadas direccionales? Yo creo que el profe le debe haber subido ahí en de un apunte. Bueno, me fijo. Me pareció que no, pero me vuelvo a fijar por las dudas. Me parece, a ver, que no, Sí, creo que subió. me parece que hay. Apunte práctico. Sí, me parece que no. Sí, derivada direccional. Y está el último. Derivada y diferenciales al último está. Apunte práctico, derivada direccional. Ahí lo encontré. Gracias, profe. Bueno, cualquier cosa, ¿alguien necesita alguna duda más ahora? ¿Vamos a trabajar con 3 dimensiones, profe, después? No.
Bueno, podemos calcular volumen así, pero los gráficos no, o sea, simples son. Listo, gracias. Volumen sí, área, volumen, todo eso sí calculamos cuando Sí, sí, estamos sí. calculando integrales, pero los gráficos simples nomás. Gracias, profe. ¿Alguna duda, chico? ¿Algo que no hayan entendido? Profe, yo no entendí cómo calculó el ángulo nulo 2.